Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite volver a estar conectados con la intención de continuar escudriñando juntos su santa palabra. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título: Dios pone reyes y quita reyes en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es que Dios compara a su pueblo con una torta no volteada. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículos 8 y 11, que dicen así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Quiero que notemos que en este contexto, Efraín es una referencia a la nación de Israel. Y por eso el versículo 8 dice: Efraín o Israel se ha mezclado con los demás pueblos. Luego el versículo 11 agrega: Efraín o Israel llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Con estos versículos podemos entender que la razón por la cual Dios compara a su pueblo con una torta no volteada es porque su pueblo desobedeció su voluntad revelada, mezclándose con naciones paganas, mezclándose con las personas del mundo. Y al final del versículo 8 dice: Efraín o Israel fue torta no volteada, porque de un lado de la torta, donde está cocinada, representa su relación con Dios, y del otro lado de la torta, que queda cruda, representa su relación con el mundo. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver en dónde radica el éxito de Satanás al llevar al pueblo de Dios a mezclarse con los del mundo. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículo 9, que dice así: Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Miremos cómo inicia el texto bíblico. Devoraron extraños su fuerza, y aun canas le han cubierto. Esa es una expresión para enseñar que cuando el pueblo de Israel se mezcla con los extraños, se mezcla con las naciones paganas, se mezcla con las personas del mundo, pierden su fuerza espiritual y se llenan de canas, que es una referencia a que se degeneran moralmente. Obviamente, el éxito de Satanás radica en que logra debilitar y degenerar moral y espiritualmente al pueblo de Israel, pero note lo que dice el texto. En 2 ocasiones menciona que Israel no lo supo. De esa manera podemos concluir que el éxito del diablo radica en debilitar al pueblo de Dios sin que el pueblo se dé cuenta. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Teniendo eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que el pueblo no dejaba de pedirle a Dios en oración, a pesar de que ellos eran rebeldes sin causa. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículo 14, que dice así:
y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Notemos que el texto inicia diciendo, y no clamaron a mí con su corazón, se rebelaron contra mí. Eso nos permite entender que aunque oraban y clamaban, no lo hacían con sinceridad. De hecho, el texto enseña que aunque el pueblo de Israel eran rebeldes sin causa, no dejaban de orar y pedirle a Jehová por bendiciones materiales, porque dice allí, clamaron a mí cuando gritaban para el trigo y para el mosto. Así que lo único que les interesaba conseguir de parte de Jehová eran las bendiciones materiales. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 4, donde queremos ver de qué manera es que el pueblo de Israel intenta burlarse de Dios. Y la base bíblica está en Oseas 8, versículos 2 y 3, que dicen así: A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 2. A mí clamará Israel. ¿Y qué es lo que dice el pueblo cuando claman a Dios en oración? Dios mío, te hemos conocido. Es decir, ellos están argumentando en sus oraciones que el único Dios que ellos han conocido en su experiencia religiosa es el Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Sin embargo, el texto 3 nos enseña que Israel desechó el bien. En otras palabras, el pueblo verdadero de Dios no practicaba el bien, no obedecía los mandamientos de Jehová, pero trataban de burlarse de Dios, argumentando que vivían consagrados, que vivían enamorados de Él y que tenían una íntima comunión con Él porque era el único Dios que ellos conocían. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver ¿cuáles son las dos amonestaciones que debe de escuchar el pueblo de Dios a voz de trompeta? Y la base bíblica está en Oseas 8, versículo 1, que dice así: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El texto inicia diciendo, pon a tu boca trompeta, porque los verdaderos siervos de Dios tienen que clamar a voz en cuello y no deben de detenerse. Más bien, cuando los intimiden y los traten de callar, deben de alzar su voz como trompeta. Y hay dos cosas que, de acuerdo al texto, ellos deben de amonestar al pueblo de Dios. Número 1, porque el pueblo de Israel ha traspasado el pacto de Jehová. Es tanta la ignorancia voluntaria que hay en el pueblo de Dios que una y otra vez traspasamos, quebrantamos las leyes de Jehová. Por otro lado, el texto dice, y se rebelaron contra mi ley, porque esta es una referencia a los pecados que cometemos ya no por ignorancia voluntaria,
sino porque a pesar de contar con el conocimiento, simplemente decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, y eso es considerado como un pecado de rebeldía. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es uno de los terribles pecados que se practicaba en el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículo 13, que dice así: «Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí». Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: «Ay de ellos», refiriéndose al pueblo verdadero de Dios, «porque se apartaron de mí, porque contra mí se rebelaron, y ellos hablaron mentiras contra mí». Es muy importante destacar que uno de los terribles pecados que se practicaba en el pueblo verdadero de Dios, la nación de Israel, aparece en la parte final del versículo 13. «Y ellos hablaron mentiras contra mí». Con esto en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál es esa gran mentira que el pueblo de Israel le aplicaba a Jehová su Dios. Y la base bíblica está en Oseas 8, versículo 4, que dice así: «Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos». Quiero recordarles que una de las enseñanzas que más se enfatizan dentro del verdadero pueblo de Dios es que todos los dirigentes, los reyes, los presidentes, los pastores, los ancianos, los líderes han sido colocados en sus cargos por Jehová, porque de acuerdo a su enseñanza, Dios pone reyes y quita reyes. Sin embargo, una de las más terribles mentiras que el pueblo de Dios ha pronunciado en contra de Jehová aparece en la parte inicial del versículo, donde dice: «Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe». En otras palabras, lo que Jehová está diciendo es que hay una gran cantidad de reyes, pastores, dirigentes, ancianos y líderes en la iglesia verdadera que han sido establecidos por los hombres, que han sido colocados en esos cargos por los hombres que gobiernan la iglesia, porque el texto dice claramente que Jehová no los escogió, que Jehová no los constituyó como líderes, y Jehová en muchos de los casos ni siquiera supo cuándo los colocaron en esos puestos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Teniendo eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que suelen hacer esos líderes del pueblo que no fueron establecidos allí por Jehová. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículos 15 y 16, que dicen así: «Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso,
cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 15. Contra mí pensaron mal. Luego el versículo 16 agrega, volvieron, pero no al Altísimo. Al conectar estos dos textos, podemos entender que lo que suelen hacer los dirigentes de la Iglesia de Cristo, que no fueron establecidos en esos cargos por Jehová, no fueron escogidos por Dios, y Dios ni siquiera supo cuándo les fueron asignados esos puestos, es que se sientan a pensar, a maquinar y a planificar el mal en contra de los siervos verdaderos de Jehová. Porque Cristo dice que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y el texto 16 dice claramente que cuando ellos se sientan a pensar el mal, volvieron, pero no al Altísimo. Es decir, ellos no pueden consultar ni pedirle el respaldo a Jehová en cuanto a estos planes perversos que van a ejecutar en contra de los siervos de Dios, porque Jehová no los va a escuchar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón el pueblo decidió no volverse ni tampoco buscar a Jehová con arrepentimiento de corazón. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículo 10, que dice así: Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Quiero que notemos que el texto nos dice lo siguiente: y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron, y la razón por la cual no se volvieron ni lo buscaron aparece en la parte inicial del texto, donde dice, por la soberbia de Israel. Con esto podemos concluir que la única razón por la cual el pueblo verdadero de Dios ha decidido no buscar a Jehová, ni mucho menos arrepentirse de corazón, con todo y que los siervos de Jehová están clamando a voz en cuello, sin detenerse, más bien están alzando la voz como trompeta para anunciarle al pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado, es porque tanto el pueblo como los dirigentes que no fueron escogidos por Jehová están llenos de soberbia y de orgullo. Con esto dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué nadie en el pueblo de Dios podrá alegar desconocimiento cuando reciban los castigos por sus pecados. Y la base bíblica está en Oseas 7, versículo 12, que dice así: Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Cuando fueren, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Esto nos ayuda a entender que cuando Dios castigue al pueblo de Israel por sus pecados de ignorancia y por sus pecados de rebeldía, ninguno de ellos podrá alegar desconocimiento,
porque Dios se ha encargado de que en sus respectivas congregaciones se anuncie la totalidad de la verdad presente, se clame a voz en cuello, anunciándole al pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Y la única razón por la cual en muchas congregaciones ya el pueblo no logra escuchar a los siervos de Jehová clamando a voz en cuello y proclamando la totalidad de la verdad presente es porque los dirigentes, los pastores, los ancianos y los líderes que están gobernando en la iglesia y que no han sido escogidos por Dios, no han sido colocados en esos cargos por Dios, han perseguido, han destituido y le han cerrado las puertas a los verdaderos siervos de Jehová. No obstante, aún con todas esas circunstancias desfavorables, Dios ha permitido que por medio de las líneas irregulares el mensaje verdadero en su totalidad esté disponible para que los sinceros puedan escucharlo y juzgarlo a la ley y al testimonio. Porque si los siervos de Dios no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, con esto dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que Dios compara al pueblo de Israel con una torta no volteada, porque del lado que la torta está cocinada representa su relación con Dios y el lado de la torta que está cruda representa su relación con el mundo. Israel se ha mezclado con los pueblos paganos y por eso es una torta no volteada. Vimos también que el éxito de Satanás al mezclar a la nación de Israel con los pueblos paganos, con las personas del mundo, es que los destruye y los debilita sin que ellos se den cuenta. Otro punto muy importante que estudiamos fue que a pesar de que el pueblo de Israel está en total rebeldía contra Dios, ellos no dejan de orar pidiéndole a Dios por sus bendiciones materiales. Además de eso, nosotros vimos que el pueblo verdadero de Dios trata de burlarse de él, argumentando que al único Dios que ellos conocen y obedecen es al Dios del cielo, cuando en realidad están llenos de dioses ajenos. Otro aspecto que nosotros estudiamos fue que Dios ha levantado a sus siervos para que clamen a voz en cuello y no se detengan. Más bien, cuando traten de callarle la boca, deben de alzar su voz como trompeta para anunciarle al pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Inclusive, nosotros estudiamos que uno de los pecados más terribles que se cometen en el pueblo de Israel es que ellos hablan mentiras en contra de Jehová. De hecho, nosotros concluimos que la mentira más terrible que el pueblo de Israel le aplica a su Dios, le aplica a Jehová, es que ellos dicen que todos los reyes, todos los pastores, todos los dirigentes y ancianos que están desempeñando sus respectivos cargos en la iglesia verdadera han sido colocados allí por Jehová, porque de acuerdo a su enseñanza,
Dios pone reyes y Dios quita reyes, aunque vimos claramente que Jehová dice que esa es una gran mentira, porque hay una gran cantidad de dirigentes, pastores y ancianos que fueron establecidos, pero que Jehová no los escogió. Otro punto muy importante que estudiamos fue que estos individuos que están en los cargos de la iglesia como dirigentes del pueblo verdadero, pero que no fueron escogidos por Jehová, suelen dedicarse a pensar y a ejecutar planes perversos en contra de los verdaderos siervos de Dios. Además de eso, nosotros vimos que la razón por la cual los dirigentes y el pueblo que no están conectados no se arrepienten de sus pecados, a pesar de que los siervos de Dios están clamando a voz en cuello, es por puro orgullo y porque están llenos de soberbia. Y lo último que vimos fue que el pueblo de Dios, cuando sufra los castigos que vendrán como consecuencia de sus pecados, no podrán alegar desconocimiento, porque Jehová se ha encargado de que el mensaje sea proclamado, la verdad presente sea expuesto en su totalidad en las respectivas congregaciones. Y la única razón por la cual en muchas congregaciones ya los siervos de Jehová no pueden predicar la verdad presente es porque los dirigentes que están en los cargos que no fueron escogidos por Jehová han desatado una persecución en contra de los verdaderos siervos de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que no se olvide que la Biblia enseña que a los dirigentes, a los pastores, a los ancianos, a los evangelistas, a los líderes, por sus frutos los conocerás, porque a la ley y al testimonio, si ellos no hablaren conforme a esto, si ellos no hablaren conforme a la totalidad de la verdad presente, es porque no les ha amanecido. Y mientras tanto, quiero que recuerde que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos, con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.